Bien, muchachos, vamos el día de hoy a desarrollar el curso de física general con el tema de vectores. ¿Listo? Con el tema de vectores. Les recuerdo que toda la teoría con los ejercicios de aplicación están en la plataforma Classroom. Ya están en la plataforma Classroom. Ahí pueden visualizar ustedes ya todo lo referente a vectores. Lo que voy a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para comenzar, vamos a definir lo que es un vector, ¿ya? Un vector es un instrumento matemático, ¿ok? Es un instrumento matemático para representar o que sirve para representar cantidades físicas vectoriales. Es un instrumento matemático que sirve para representar cantidades físicas vectoriales, ¿ok? Un vector posee módulo y dirección. Nunca se olviden de eso. Un vector posee módulo y dirección. Entonces, de acuerdo a lo que yo les estoy diciendo, aquí he dibujado yo, ¿sí?, un sector del plano cartesiano. Recuerden que el plano cartesiano tiene un eje Y y también tiene un eje X. ¿Listo? Tiene un eje Y y tiene un eje X. ¿Qué va a suceder? Yo voy a sacar una recta que va a partir desde el centro hacia una dirección en diagonal. ¿Listo? Al suceder eso, ¿qué va a pasar? Va a formar entre el eje X y esta línea de aquí un ángulo. ¿Ok? A ese ángulo yo lo voy a determinar como phi. A ese ángulo yo lo voy a determinar como phi. Recuerden que debe estar en sentido antihorario, ¿sí? Porque también entra trigonometría aquí un poquito. Entonces debe estar en sentido antihorario. A esta recta que está aquí, yo le voy a decir que es un vector A. ¿Listo? Un vector A. O es una recta A. A esa recta, ¿cómo se le va a conocer? Se le va a conocer como módulo. Módulo, ¿ok? Módulo. Siempre y cuando cumpla la siguiente condición, que este módulo, ¿sí?, o el módulo A, o el vector A, ¿sí?, el módulo A, sea mayor o igual que 0, sea mayor o igual que 0. ¿Qué más va a tener? ¿Qué más les estaba diciendo? Va a tener una dirección, ¿ok? Una dirección. ¿De quién va a depender esa dirección? Del ángulo. En este caso, ¿quién viene a ser el ángulo? El ángulo viene a ser phi, ¿ok? El ángulo viene a ser phi. ¿Ese módulo o ese puede seguir la dirección? Exacto, puede seguir creciendo y a extenderse a su máxima plenitud. Entonces, los vectores también existen en tipos de vectores, ¿sí? También se pueden clasificar en diferentes vectores. Uno de ellos son colineales. ¿Qué quiere decir colineales? Cuando uno está delante de otro, eso, o son consecutivos, ¿sí? Son colineales. Vectores paralelos, recuerden que las líneas paralelas son aquellas que llevan la misma dirección separadas a la misma distancia y nunca llegan a tocarse. Pueden llegar a aproximarse, por ejemplo, una aquí, ¿no? Puede llegar a aproximarse lo más posiblemente juntos, pero nunca llegan a encontrarse. Vectores concurrentes. ¿Qué quiere decir vectores concurrentes? Que van a pasar por un mismo punto, ¿sí? Varios vectores van a pasar por un mismo punto. Vectores coplanares son aquellos que están dentro de un plano en concreto. Y por último, vectores perpendiculares. Vectores perpendiculares son aquellos que forman un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Nunca se olviden eso. Perpendiculares son vectores que forman un ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces, vayamos a los métodos, a los casos particulares, ¿sí? Vamos a analizar cada método y sus casos particulares correspondientes a cada método.
Uno de ellos, o los principales que utilizamos, es el método del paralelogramo, ¿sí? El método del paralelogramo, ¿ok? El método del paralelogramo es también usado en el método de la adición, ¿ok? En el método de la adición. Yo tengo aquí dos rectas, ¿sí? Ustedes ven ahí dos rectas, ¿cierto? Ahora, si yo prolongo, voy a prolongar, ¿sí? Dichas rectas, esta de aquí, voy a hacer su perpendicular, ¿listo? Y lo mismo aquí en la diagonal, también voy a hacer su perpendicular, ¿ya? Ahí está, perpendicular. Entonces, ¿qué hago? Voy a diferenciar. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar el vector resultante. El vector resultante va a salir desde el inicio hasta el extremo. Aquí. Aquí. ¿Listo? Entonces, eso de ahí va a resultarme lo que es un vector resultante. ¿Listo? Es un vector resultante. Entonces, aquí voy a colocarle cómo determino un vector resultante con la letra R, ¿listo? Con la letra R. Y los otros dos vectores van a ser mi vector A y mi vector B, ¿listo? Ahora, entre el A y el B van a formar también, ¿qué cosa? Un ángulo. Recuerden que debe estar en sentido antihorario y ahí está, ¿listo? ¿Por qué en sentido antihorario? Para que nos resulte positivo el resultado. Ahora, ¿cómo yo calculo el resultante, ¿sí? El resultante de dichos vectores? La primera o la general es, el vector resultante va a ser igual a la suma de ambos vectores. Esta es en general. Pero cuando existe un ángulo, voy a bajar la camarita un poquito, voy a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Voy a aplicar el teorema de Pitágoras, o también se le conoce como el módulo de la resultante. Esto es resultante y lo de acá es módulo de la resultante. ¿Y cómo calculo el módulo de la resultante? Aplicando Pitágoras, como les estaba diciendo. ¿Qué voy a hacer? El módulo del vector A elevado al cuadrado más el módulo del vector B elevado al cuadrado más dos veces el producto de ambos módulos, ¿ya? Multiplicado por el coseno de dicho ángulo. ¿Listo? Esto es parecido también a la propiedad de productos notables, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, miren aquí, A más B al cuadrado, que era cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es algo parecido, pero como son vectores y al estirar yo dos vectores forma un ángulo, es por eso que entra la razón trigonométrica de dicho ángulo. En este caso, el coseno. ¿Ok? El coseno. Esa es la propiedad. Esto es resultante y esto de aquí es módulo de la resultante. No se confundan. Cuando ustedes le pidan resultante, simplemente suman o resta, que ya vamos a ver en los casos particulares. Si le pide módulo de la resultante, es esta de aquí, módulo. ¿Cómo calculo el módulo? El cuadrado del módulo del vector A más el cuadrado del módulo del vector B más dos veces el producto de módulos multiplicado por el coseno del ángulo formado. ¿De quién va a formar el ángulo? El vector A y el vector B. Ese de ahí es para utilizar el método del paralelogramo. ¿Listo? El método del paralelogramo. Ahora vayamos a los casos particulares. ¿Listo? Voy a bajar un poco la cámara para que se pueda visualizar los dos casos al menos, ¿sí? Aquí. A ver, para que se pueda visualizar los tres casos que ustedes ven ahí. Ahí está. Entonces, yo voy a obtener tres casos particulares dependiendo del método del paralelogramo. El primer caso va a ser cuando el ángulo sea igual a 0, ¿ok?
Cuando el ángulo es igual a 0, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando phi es igual a 0, voy a seguir tomando este ángulo, ¿sí? Cuando phi es igual a 0 grados, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se puede cumplir esto? Que los dos módulos vayan en la misma dirección, o sea, no formen ningún tipo de ángulo, no formen ningún tipo de ángulo. Si los dos vectores van en la misma dirección, entonces la resultante, o el vector resultante, va a ser igual a la suma de ambos vectores. ¿Listo? A esto de aquí, también se le conoce como el módulo de la resultante máxima. Módulo de la resultante máxima. Como yo expreso, la resultante máxima va a ser igual a la suma de vectores. El módulo de la resultante máxima va a ser igual a la suma de vectores. Cuando el ángulo es 0. Ahora, ¿qué sucede aquí? Este gráfico es un ángulo perpendicular. ¿Sí? Recuerden que cuando es perpendicular forma un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué voy a decir? Cuando phi es igual a 90. Cuando phi está formando un ángulo de 90 grados o los vectores forman o están en forma perpendicular, ¿listo? Están en forma perpendicular, formando un ángulo de 90 grados, quiere decir entonces, ya, lo voy a trazar de esta manera para que se entienda, ¿sí? Aquí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces? Que la resultante, ¿ya? Aquí voy a graficar el vector resultante, que es como el de la teoría, como les estaba explicando en la teoría. ¿Listo? Aquí, ¿ya? Ese va a ser el vector resultante. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular mi vector resultante? Va a ser de la siguiente manera. Para yo calcular el vector resultante, ¿ya? En un ángulo de 90 grados o cuando dos vectores forman un ángulo de 90 grados, va a ser lo mismo que el de arriba. La resultante va a ser igual a A más B, ¿sí? A más B. Pero el módulo de la resultante cuando un ángulo forma 90 grados o cuando dos vectores están en forma perpendicular va a ser la siguiente. El módulo de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Recuerden que son vectores. ¿Listo? El módulo de la resultante cuando los dos vectores forman un ángulo de 90 grados o están en forma perpendicular es la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado. Pero recuerden algo, muchachos, que esto resulta cuando son dos vectores. ¿Sí? Cuando son más de dos o tres, ya vamos a ver el caso. ¿Listo? Y el siguiente es cuando phi es igual a 180. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando phi es igual a 180, o sea, tengo un vector A y también un vector B que van en direcciones opuestas formando un ángulo de 180. ¿Cómo calculo la resultante? La resultante va a ser igual al vector A menos el vector B. Y a esto de aquí yo puedo obtener su resultante cuando es diferencia, se le conoce como el módulo de la resultante mínima, que vendría a ser simplemente A menos B. ¿Listo? Un breve repaso de lo que hemos avanzado hasta ahora. Primero, ¿qué hemos visto? Hemos visto lo que es un vector, ¿cierto? El vector es una expresión que nos indica una variedad matemática que nos indica una cantidad. Entonces, el vector que más tiene módulo y dirección. El módulo siempre tiene que ser mayor o igual que 0 y la dirección depende del ángulo formado. ¿Listo? El método del paralelogramo, ¿para qué sirve? Para encontrar el vector resultante, ¿sí? O el módulo del vector resultante. Sirve para encontrar la resultante o el módulo del vector resultante. Resultante cuando no forma ángulo y módulo cuando está formando un ángulo. Casos particulares,
cuando vale 0, cuando forma un ángulo 90 grados y cuando forma un ángulo de 180 grados. Cuando forma un ángulo de 0 grados, o sea, van en la misma dirección, los vectores se suman. A eso se le conoce como la resultante. Y el módulo de esa resultante se le conoce como módulo de resultante máxima. Y se suman simplemente los dos vectores. Si el ángulo formado es 90 grados, o sea, es perpendiculares, los vectores son perpendiculares, la resultante también se obtiene sumando. Pero si yo quiero el módulo de la resultante, en este caso que sea perpendicular, le saco la raíz cuadrada de ambos vectores elevados al cuadrado, adicionado, ¿sí? Y si el ángulo formado es 180, o sea que los dos vectores van en direcciones opuestas, para hallar la resultante simplemente resto los vectores. A ese de ahí se le conoce módulo de la resultante mínima, que es simplemente la diferencia de vectores. ¿Listo? Ahora vamos a ver otro caso muy particular, ¿ya? Otro caso muy particular que ustedes ven ahí. El método del polígono, ¿sí? Método del polígono, ¿ok? Método del polígono. Ahorita voy a mover la cámara para que se pueda visualizar ese lado de la pizarra, ¿ya? El método del polígono. Entonces, voy a acomodar bien la cámara. Ahí está. Ahí, el método del polígono, ¿sí? Puede ser un polígono cerrado, ¿ya? Un polígono cerrado, el método del polígono. Ahora, ustedes ven aquí varios vectores, ¿cierto? Varios vectores se visualiza ahí. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a dar valores o le voy a determinar. Este va a ser mi vector A, ¿listo? Ese de ahí va a ser mi vector A. Este va a ser mi vector B. Vamos a ponerlo arriba. Vector B, vector C y vector D. Listo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿O qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Quiero que se vea bien. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Ahí. Listo. ¿Qué va a suceder con esos vectores que ustedes están viendo ahí en la pizarra? ¿Ya? ¿Qué va a suceder con esos vectores que están ahí en la pizarra? Voy a formar un polígono, que quiere decir que voy a unirlos, ¿sí? Voy a unirlos para yo encontrar la resultante, ¿ok? La resultante, ¿listo? La resultante. Entonces, necesito formar un polígono, este lo voy a borrar, este de más. El primer vector es el vector A, está aquí. Miren, este es el vector A, aquí, el vector A. Luego que tengo el vector B, es esto de acá, el vector B. ¿Listo? Luego que tengo el vector C, es este de aquí. Entonces, ahí están mis tres vectores, ¿ya? Mis tres vectores. ¿Qué he hecho con los tres vectores? Los he unido. A, B y C. ¿Listo? A, B y C. ¿Cuál va a ser mi vector resultante? Mi vector resultante va a ser lo que me está faltando. Esto de aquí, muchachos. Esto. Este de aquí va a ser mi vector resultante. ¿Listo? Este va a ser mi vector resultante. ¿Y cómo calculo el vector resultante para este tipo de ejercicios? Muy fácil, muy fácil. Es como en el anterior, ¿sí? Es como en el anterior. ¿Qué voy a hacer? Simplemente, el vector resultante va a ser igual a la suma de los otros tres vectores. Y listo. Ya está. ¿Ok? Listo. Eso es cuando tengo. Ahora, cuando tengo de esta manera, es un triángulo. Voy a bajar la cámara. Cuando tengo un triángulo, como ustedes ven aquí, ¿listo? Ese es un triángulo. ¿Ya? Yo voy a obtener lo siguiente, miren. Este va a ser mi vector A. El de aquí va a ser mi vector C.
B, y el otro vendría a ser mi vector C. ¿Cómo yo calculo la resultante? ¿Sí? La resultante en esto de aquí. Voy a tener la resultante y voy a tener el módulo de la resultante. ¿Sí? La resultante, el mismo caso que el anterior o el mismo procedimiento que el anterior. La resultante va a ser igual a más B más C. ¿Listo? Pero el módulo de la resultante para una figura o para vectores que estén formando un triángulo y estén en cadena, o sea, sí en cadena, una continuación de otra, el módulo de la resultante simplemente va a ser 0, ¿sí? Esto es más conocido como para un polígono cerrado, ¿ok? Para un polígono cerrado. ¿Por qué es un polígono cerrado? Porque es una figura en concreta, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, ¿sí? un rombo, ese tipo de ejercicios o ese tipo de figuras se realiza estas operaciones. Se suman los vectores para la resultante y el módulo de la resultante simplemente es 0. ¿Ok? Tenemos para la adición, ahora vamos para la sustracción. En la sustracción o diferencia existe el método del triángulo. ¿Qué he puesto ahí? El método del triángulo. Voy a trasladar la cámara para que se pueda visualizar lo de arriba. ¿Listo? Método del triángulo. Ahí está. Tengo dos vectores, ¿sí? Ahí tengo dos vectores. ¿Listo? Método del triángulo. Tengo dos vectores. Es un poco pixeleado. ¿Ya? Método del triángulo. Ahí está. Tengo dos vectores. ¿Ya? Entonces, esos dos vectores, ¿sí? Uno va a ser mi vector A y este de aquí va a ser mi vector B. Ya está. El vector A y el vector B. ¿Qué voy a construir yo? Voy a construir un triángulo. Pero no va a ser como en el caso anterior, ¿sí? Que son vectores consecutivos. En este caso no hay vectores consecutivos. ¿Listo? Entonces, si yo construyo mi triángulo, tendría de esta manera. El vector A y aquí el vector B. ¿Listo? El vector A y el vector B. Los dos vectores que ustedes ven ahí están chocando en un mismo punto. Están chocando en un mismo punto. ¿Ya? Están chocando en un mismo punto. ¿Listo? El vector resultante... Oh, perdón. Disculpen, esto debería estar hacia acá. Perdón. ¿Ya? El vector resultante, tendríamos que cambiar de dirección. El vector resultante va a ser el siguiente. Va a ser aquel fragmento o aquella línea que me ayuda a dibujar el triángulo. Ya ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fórmula cuando ustedes tengan dos vectores y construyan una figura geométrica? ¿Sí? Por ejemplo, para utilizar el método del triángulo. ¿Cómo calculo la resultante? En este caso ya no se va a llamar resultante, sino se va a llamar diferencia. La diferencia va a ser igual como su misma palabra lo dice, diferencia, o sea, restar el vector A menos el vector B. ¿Listo? Cuando ustedes vean esto, quiere decir que es el método del triángulo. Cuando ustedes vean la R y el más, viene a ser el método del paralelogramo. Entonces, si los dos tienen una similitud, con la única diferencia, valga la palabra, valga la redundancia, sea menos y el otro sea más, ¿cómo voy a calcular el módulo de la diferencia de vectores cuando sea el método del triángulo? De la siguiente manera. Va a resultarme igual, ¿sí? Voy a hacer el módulo del vector A elevado al cuadrado, ¿listo? El módulo del vector A elevado al cuadrado, más el módulo del vector B, también elevado al cuadrado, menos 2 veces el producto de módulos de vectores,
el producto del módulo de los vectores multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Listo? Por el coseno del ángulo. Entonces, para encontrar la diferencia nada más, es como decir la resultante. Y esto de aquí es encontrar el módulo cuando interviene un ángulo. Cuando interviene un ángulo. ¿Listo? Un caso particular es cuando encontramos la diferencia, voy a bajar la cámara, es cuando encontramos la diferencia en dos vectores que hacen un ángulo perpendicular o un ángulo recto. ¿Qué quiere decir esto? Que forman un ángulo de 90 grados. Entonces, yo voy a decir, si el vector A es perpendicular con el vector B, tengo el vector A con el vector B, ¿listo? Entonces, ¿recuerdan en el anterior que era? Salía de aquí, ¿cierto? Salía. Pero en este caso no va a salir, al contrario, va a cerrar, ¿ya? Va a cerrar, o sea, de esta manera. Ahí, va a cerrar. Y al cerrar, ¿qué forma? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Esto que ha cerrado viene a ser mi vector diferencia. Mi vector diferencia. ¿Y cómo calculo cuando tengo ese tipo de ejercicios o este tipo de datos? ¿Ya? Mi vector diferencia, va a resultarme igual, ¿sí? El módulo del vector diferencia va a resultarme igual al vector A menos el vector B. O también el vector B menos el vector A. Listo. Hasta ahí ya ustedes tienen lo que es la teoría. Les vuelvo a repetir, pueden copiar de aquí o de la teoría que yo les envié a la plataforma Classroom. ¿Listo? Entonces, para entender un poquito mejor, vamos a los ejercicios. Ahí tenemos 3 hermosos ejercicios que ustedes ven ahí en la pizarra. ¿Listo? El primer ejercicio me dice lo siguiente. En el enunciado me dice lo siguiente. ¿Ya? Hallar el módulo de la resultante. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar el ejercicio, ¿sí? Analizar el ejercicio hacia dónde se está yendo, ¿sí? Hacia dónde se está yendo, ¿ok? Pero acá me está dando, miren, el módulo de la resultante es igual a A más 2B, ¿ok? Hallar el módulo de la resultante me está pidiendo, ¿sí? De la resultante, y de dato me dice que R es igual a 2, es igual a más 2B. Como está formando un ángulo, ¿sí? Un ángulo de 180, yo lo único que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Reemplazar valores, muchachos. Lo único que queda es reemplazar valores, ¿sí? ¿Cómo ustedes van a reemplazar valores? Es muy fácil, ¿cierto? Reemplazamos valores y te va a quedar de la siguiente manera. R módulo va a ser igual a la, me dice, ¿cuánto es A? 5 unidades. Más 2 veces B, ¿cuánto es? 3 unidades. Entonces, el módulo de la resultante va a ser igual 5 unidades más 3 por 2, 6 unidades. Por lo tanto, el módulo de la resultante va a ser igual a 11 unidades. Y ya está el resultado. ¿Listo? Ya está el resultado. En el siguiente ejercicio, creo que no se ve bien. Y vamos a mover la cámara para que se pueda visualizar. ¿Ya? En el siguiente ejercicio, en el ejercicio número 2, me dice determine el módulo de la resultante. Entonces, yo veo que es 90, quiere decir que todo va a valer 90. Entonces, ¿qué va a formar? Van a ser un ángulo de 90 grados, pero van a ser vectores perpendiculares. Y al ser vectores perpendiculares, voy a utilizar una fórmula en general. ¿Ya? Para eso,
Para eso, recuerden también una cosita muy importante, que cuando los vectores van en direcciones opuestas, simplemente se restan, ¿sí? 10 menos 4 va a resultarme ¿cuánto? 6. Este vector va a ser 6. Y 12 menos 6 también va a ser 6 unidades. ¿Listo? Ahí está. Entonces, como me piden calcular el módulo del vector resultante, ¿cierto? Me están pidiendo el módulo del vector resultante. Recuerden que el vector resultante, cuando dos vectores están en forma perpendicular, este de aquí va a ser mi vector resultante. ¿Listo? Ese de ahí va a ser mi vector resultante. ¿Cuál es la fórmula para encontrar el módulo del vector resultante? El módulo del vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del primer vector elevado al cuadrado, ¿sí? Más el segundo vector también elevado al cuadrado. ¿Listo? Esa es la propiedad. ¿Por qué? Porque me dice que la propiedad cuando ángulo es 90 grados se le saca la raíz cuadrada, ¿sí? Se le saca la raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de ambos vectores, ¿sí? A la suma de los cuadrados de ambos vectores. Entonces acá tendría 36 y 36, tendría 72. Y la raíz cuadrada de 72, ¿cuánto vendría a ser? 6 raíz de 2. Listo, 6 raíz de 2. Esto de aquí vendría a ser 6 raíz de 2. Ahí está. Profesor, ¿por qué 6 raíz de 2? Porque mira, haces esto, ¿ah? Haces esto, mira. Si tú no sabes por qué sale raíz de 72, haces esto. Esto te queda como raíz cuadrada de 72, ¿cierto? Y el 72 es 36 por 2, ¿listo? Raíz cuadrada de 36, ¿cuánto es? 6. Y raíz cuadrada de 2 es lo que te queda. Y ahí está tu resultado. ¿Listo? Tu resultado. ¿Ok? Vayamos al tercer ejercicio. ¿Ya? El tercer ejercicio. En el tercer ejercicio tienes que prestar mucha atención. ¿Ya? Me dice, si la resultante máxima de dos vectores es 14, aquí está, la resultante máxima es 14, y la resultante mínima es 2, me dice, ¿cuál es el módulo de la resultante de dichos vectores cuando son perpendiculares? O sea, tengo que hacer el mismo procedimiento o aplicar la misma fórmula que el anterior. ¿Ya? Primero, para que yo obtenga la resultante máxima, muchachos, ¿yo qué he hecho? La fórmula me dice de aquí, para yo obtener la resultante máxima, o el módulo de la resultante máxima, es igual al vector A más el vector B. ¿Listo? Y para yo obtener el módulo de la resultante mínima, es igual al vector A menos el vector B, ¿sí? Pero recuerden que ya me está dando que esto vale 14 y esto de aquí vale 2. ¿Listo? Uno vale 14 y el otro vale 2. ¿Qué va a suceder ahora, muchachos? Voy a hacer una ecuación. ¿Listo? Ahí. ¿Ok? Ahí voy a realizar una ecuación. ¿Ya? Miren, voy a aplicar mis principios de aritmética. Muy bien. ¿Qué me conviene? ¿Sumar o restar? Me conviene que todo esto se sume o se adicione. ¿Listo? Se sume o se adicione. Si yo sumo, ¿quiénes van a desaparecer? Va a desaparecer el B y el B. ¿Listo? Ese va a desaparecer. A más A, 2 veces A, es igual a 16. ¿A cuánto me saldría? A me saldría 8. Ahora, si A es 8, B ¿cuánto saldría? 6. Listo. Yo tengo el valor de A y tengo el valor de B. A me sale 8 y B me sale 6. Profesor, ¿por qué B sale 6? Porque si tú tienes la suma que A más B es 14 y A vale 8, ¿cuánto le falta 8 para llegar a 14? 6. Ahí tienes tu respuesta. Ahora, el módulo de la resultante cuando son perpendiculares, es la raíz cuadrada del vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado.
Entonces la resultante vendría a ser igual a raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. El módulo de la resultante va a ser igual 8 al cuadrado, 64 más 36, 100. 100 raíz cuadrada de 100, ¿cuánto sería entonces? 10. Y ahí tienes tu resultado. El valor viene a ser 10. Listo. Ya está. Eso es todo lo que tú tienes que hacer, ¿ya? Los demás ejercicios que yo les voy a dejar ahí son para su tarea, ¿listo? Yo he puesto unos 9, creo. Entonces yo estoy haciendo 3. Vamos a resolver mejor, ¿sí? Vamos a resolver uno más. Uno más vamos a resolver. Uno más. Entonces voy a borrar la parte de aquí, la pizarra. ¿Listo? Voy a borrar esta parte. ¿Ok? Para hacer el ejercicio número 4. El ejercicio número 4, el ejercicio número 4, el ejercicio número 4, ¿ya? El ejercicio número 4, creo que la cámara se levanta un poquito. Ya. El ejercicio número 4 tiene un gráfico muy peculiar, ¿sí? O no muy peculiar, ¿listo? El ejercicio 4 me dice, o me está dando el siguiente gráfico, ¿ya? Voy a graficar aquí, de esta manera. Ahí está, ¿listo? Este es el gráfico, ¿ya? Ya ustedes lo podrán ver más detallado en la... Ahí está, ahí está, ¿listo? Ese es el gráfico, es este de aquí, ¿listo? Este es el gráfico, me dice que esto es Q, que según el dato, esto es igual a... es igual a P es igual a 6 unidades, ¿ya? El módulo viene a ser igual a 6 unidades. Y el otro que es el vector P, perdón, Q es 3, y el de acá que es P, este P, viene a ser 6 unidades. ¿Listo? Ahí están los dos vectores. ¿Ya? Aquí. Aquí. ¿Listo? Los ángulos, aquí es 37, perdón, 37 grados, y el de aquí es 23 grados. Listo. Ahora yo voy a aplicar ahí el método del paralelogramo, ¿ok? Voy a aplicar el método del paralelogramo. Entonces, si yo quiero aplicar el método del paralelogramo, ¿qué tengo que hacer? Pues dibujar un paralelogramo. Aquí está, ¿ok? Dibujo yo un paralelogramo. Ahí está, un paralelogramo. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, este de aquí va a ser mi vector P. Y este de aquí va a ser mi vector Q. Ahora, muchachos, ahora, ¿sí? Ya, ahora, en función de módulos, este tiene 6 y en función de módulos, este tiene 3. ¿Qué ángulo está formando aquí? ¿Qué ángulo se está formando? Muy fácil. 37, 23, te quedaría un ángulo de 120 grados. Aquí es 120 grados. Listo, 120 grados. Ahora, ¿cuál es la fórmula cuando yo tenía el vector resultante? O perdón, el módulo del vector resultante, ¿sí? El módulo del vector resultante, ¿ya? ¿Cuál era la fórmula? Me decía, el módulo del vector resultante viene a ser igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De estos de aquí, del P al cuadrado más el módulo de U al cuadrado más
2 veces el producto de módulos de cada vector multiplicado por el coseno de dicho ángulo. ¿Listo? El coseno de dicho ángulo. Muy bien. Ahí está todo entonces, ¿sí? Coseno de dicho ángulo. Muy bien. Pero también recuerden que el vector resultante es igual a P más Q. P más. ¿Listo? El resultante es igual a P más. Muy bien. Miren acá ahora. Este dato que está aquí, ese que ustedes ven ahí, lo voy a reemplazar acá. Aquí es donde voy a reemplazar. ¿Listo? Ahí es donde voy a reemplazar. Entonces, en vez de colocar módulo de resultante, voy a colocar el siguiente dato. R, ya no, perdón, R no. Este de aquí. P más Q es igual la raíz cuadrada. De esto al cuadrado, ¿cuánto sería? 36. Más esto al cuadrado, que vendría a ser 9. Más 2 veces 6 por 3, ¿cierto? Por el coseno de 120 grados. El coseno de 120 grados. ¿Listo? Sigo aquí. P más Q es igual 36 más 9, 45. Más 6 por 2, 12, 12 por 3, 10 y... perdón, 12, 36, perdón, 36, ¿sí? 36. ¿Qué más tengo? Por el coseno de 120. Si ustedes aplican sus razones trigonométricas de ángulo suplementario, el coseno de 120 vendría a ser el coseno de 60. Y el coseno de 60 es un medio. El coseno de 60 es un medio. Entonces, voy a obtener P más Q. ¿Listo? P más Q. Voy a bajar un poco la cámara. P más Q. Ya, vuelvo a repetir. Buscan ángulos complementarios, el coseno es 120, el coseno es 60 y el coseno de 60 es un medio. ¿Listo? Es un medio. 45 más 36 por un medio, 45 más 36 por un medio, vendría a ser ¿cuánto? ¿Cuánto me daría entonces? 45, 36, 18, ¿cierto? Aquí tendrías 4, 36 entre 2, 18. Tendrías 45 más 18. ¿Y 45 más 18 cuánto es? 63, ¿cierto? 63. Entonces, como ustedes son los bravos, simplemente me quedaría raíz cuadrada de 63. Darle un cálculo más rápido, 3 raíz de 7. Y listo. Ya ustedes tienen con eso su resultado. Aquí está. Entonces, muchachos, eso de ahí es todo lo que es referente al curso de física general con el tema de vectores. Yo voy a estar subiendo el ejercicio o todo el video al YouTube, ¿sí? Todo el video al YouTube. Les voy a pedir disculpas si no puedo transmitir por ahora. Esta semana no voy a poder transmitir en vivo. Voy a tratar de grabar los videos un día antes o tratar de subir los videos desde temprano para poderlos pasar, ¿ya? Y ojalá que el internet se estabilice en esta semana para yo poder trabajar en vivo y así no estar subiendo, porque también el subir los videos es un poco lento en internet. Los otros ejercicios que deje, solamente van a ser 4. Ya eso, recuerden que tienen para presentarlo de semana entre semanas, o sea, de este lunes hasta el próximo lunes tienen para poder entregar. El tema del curso de trigonometría también ya lo había grabado, creo que se dieron cuenta el día de ayer algunos que vieron el video y estaba sin audio. Y no crean que es el único video, ayer hice 6 videos, de los 6 unos cuantos me han resultado sin audio. A veces sucede eso y entonces tengo que volver a grabar en los temas. ¿Listo, muchachos? Entonces eso ha sido todo por hoy.
Que tengan un buen día. Nos reencontramos, si no me equivoco, el día miércoles con el curso de razonamiento matemático. Que tengan una buena tarde. Walking to the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn